Hay bodas que nacen de un amor puro, inocente, destinado a ser. Otras nacen de la conveniencia, del dinero, del poder. Son contratos firmados con sonrisas falsas y vestidos blancos. Pero hay una tercera clase de bodas, las que nacen de un secreto tan oscuro que pudre la tierra bajo los pies de los novios. Las que se celebran no con alegría, sino con un silencio cómplice. Un silencio que grita: hoy no vamos a hablar de amor. Hoy vamos a hablar de una ceremonia que nunca debió ocurrir. De un pueblo entero que aplaudió la unión más prohibida de todas. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia de hoy nos lleva a un rincón olvidado de Veracruz. Un lugar sin nombre en los mapas oficiales. Un puñado de casas devoradas por la selva y la miseria. Sus habitantes lo llaman el despertar. Pero los pocos que han logrado salir de allí lo conocen por otro nombre: la fosa. En el despertar no hay ley, no hay gobierno, no hay Dios. Solo hay una familia que lo controla todo: los Moreno. Y en el centro de esta historia hay una boda, la de Sofía, una niña de 16 años, con ojos que ya habían visto demasiado. Su novio era un hombre que le doblaba la edad, un hombre respetado, temido, el patriarca del pueblo, el dueño de la tierra, del agua y de las almas. Su nombre era Ismael Moreno, el hermano de su propia madre. Si sientes que hay historias que deben ser contadas, sin importar lo incómodas que sean, si crees que la luz debe entrar en los rincones más oscuros, suscríbete. Acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar desafía toda lógica y toda moral. Todo comenzó con un rumor. Una llamada anónima a la redacción de un pequeño periódico en Xalapa. La voz era de un hombre. Sonaba aterrada, casi un susurro. Vayan a El Despertar, dijo. Celebraron una boda. La novia era una niña. Luego, un silencio. El periodista al otro lado de la línea, un joven llamado Damián, esperó. ¿Y quién era el novio?, preguntó. La voz tembló. Su tío. Y colgó. Damián sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba historias de los pueblos perdidos de la sierra, lugares donde el siglo XX nunca llegó, donde las viejas costumbres se mezclaban con la violencia y la superstición. Pero esto era diferente. La celebración. El pueblo lo celebró. Esa era la parte que no encajaba, la que convertía una tragedia familiar en un horror colectivo. Damián era un idealista, de esos que ya no quedan. Creía que el periodismo podía cambiar las cosas, que una historia bien contada podía mover conciencias, salvar vidas. Tomó su vieja cámara, su grabadora y las llaves de su auto destartalado. No le dijo a nadie a dónde iba. Sabía que intentarían detenerlo. Es muy peligroso. Esa gente es salvaje. El Estado no entra ahí. Precisamente por eso tenía que ir, porque donde el Estado no entra, el infierno se instala como en su casa. El viaje fue un descenso, literal. La carretera asfaltada se convirtió en un camino de tierra, luego en un sendero de lodo y piedras. La señal del celular desapareció 1 hora después de salir de Xalapa. El mundo civilizado se desvanecía en el espejo retrovisor. A su alrededor, la selva se hacía más densa, más agresiva. Los sonidos de la ciudad fueron reemplazados por un zumbido constante de insectos. El aire se volvió pesado, húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y a flores podridas. Damián sentía una opresión en el pecho. No era miedo. Era otra cosa. La sensación de estar entrando en un lugar que operaba bajo sus propias reglas. Un lugar antiguo y enfermo. Llegó a El Despertar al atardecer.
El sol se filtraba, rojo entre los árboles. El pueblo era una herida en medio de la vegetación. Casas de madera y lámina, perros flacos que lo miraban con ojos vacíos, gente sentada en los porches, inmóvil, observándolo. Nadie le dio la bienvenida. Nadie le sonrió. Solo lo miraban. Un silencio denso, pesado. Un silencio que juzgaba. Aparcó el coche cerca de una pequeña tienda que parecía ser el centro del pueblo. Bajó. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía resonar en todo el valle. Se acercó a un grupo de hombres que bebían cerveza. «Buenas tardes», dijo. Nadie respondió. Solo lo miraron. Sus ojos eran duros, fríos, como piedras de río. «Busco a la familia Moreno», insistió Damián. Uno de los hombres escupió en el suelo. «¿Para qué los busca, forastero?» Su voz era un gruñido. «Soy periodista. Vengo a hablar sobre la boda». Un error. Lo supo en el instante en que lo dijo. El ambiente cambió. La hostilidad silenciosa se convirtió en algo más afilado, más peligroso. El hombre que había hablado se levantó. Era alto, corpulento. Tenía un machete colgando del cinturón. «Aquí no ha habido ninguna boda», dijo, acercándose. «Y no hay nada de qué hablar. Será mejor que se largue por donde vino, antes de que se pierda». Damián sintió el primer pinchazo de miedo real. Un sudor frío le recorrió la espalda. El olor de la cerveza barata y el sudor de los hombres lo envolvía. Estaba solo, completamente solo. Levantó las manos en un gesto de paz. «Tranquilos, solo quiero entender. He oído que fue una gran fiesta». Otro hombre se rió. Una risa seca, sin alegría. «Fue la mejor fiesta que ha visto este pueblo», dijo. «Honramos a don Ismael y a su nueva mujer». Había un orgullo retorcido en su voz, una lealtad fanática. Damián entendió. No eran prisioneros de Ismael Moreno, eran sus soldados, sus creyentes. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia su coche. Sentía sus miradas clavadas en su nuca, como balas. Arrancó el motor y salió de allí. Pero no se fue del todo. Aparcó a 1 kilómetro del pueblo, en un recodo del camino. Apagó las luces. Esperó. La noche cayó sobre la selva como un manto negro. El aire se llenó de sonidos extraños, el crujido de ramas, el llamado de animales desconocidos. Damián se sentía atrapado en una pesadilla. Horas después, cuando la luna estaba alta, vio unas luces moverse en el pueblo. Eran antorchas. Una procesión silenciosa se dirigía hacia una casa más grande, apartada del resto. La casa de los Moreno. Damián bajó del coche y lo siguió. Se movió entre las sombras, con el corazón martilleándole en el pecho. El miedo tenía un sabor metálico en su boca. Cada hoja seca que pisaba sonaba como un disparo. Llegó al borde de la propiedad. La casa era de 2 pisos, de madera sólida, la única con ventanas de cristal. Desde su escondite, detrás de unos arbustos, podía ver el interior. Y lo que vio congeló la sangre en sus venas. Dentro, a la tenue luz de las velas, estaba Sofía, una joven de 16 años, sentada en una silla en el centro de la sala. Vestía un traje blanco, manchado y arrugado, el de la ceremonia. Frente a ella, Ismael Moreno, su tío y ahora su esposo. No le dirigía palabras. Solo sostenía la mirada, fija con una intensidad posesiva, acerada. La gente del pueblo entraba en la casa, uno por uno, en silencio. Cada uno llevaba una pequeña ofrenda, una fruta, unas flores, un trozo de pan. La depositaban a los pies de Ismael. Luego, se arrodillaban brevemente ante Sofía. No la miraban a los ojos, miraban al suelo,
como si estuvieran ante una santa o un sacrificio. Era un ritual, enfermizo. Absurdo. La reafirmación diaria del poder de Ismael. La humillación constante de Sofía. La complicidad de todo un pueblo. Damián levantó su cámara. Las manos le temblaban. El teleobjetivo acercó la imagen. Pudo ver el rostro de Sofía. No había terror en sus ojos. No había tristeza. No había nada. Un vacío absoluto. Como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo, dejando solo una cáscara obediente. En ese momento, una mujer salió de la cocina. Llevaba una jarra de agua. Se la sirvió a Ismael. La mujer se movía con una familiaridad resignada. Era mayor que Sofía, pero sus ojos tenían el mismo vacío. Su rostro, una máscara de agotamiento. Era Elena, la madre de Sofía, la hermana de Ismael, sirviendo al hombre que se había casado con su hija. Damián sintió náuseas. El aire le faltaba. Tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. El horror no era el incesto. El horror era la normalidad con la que ocurría, la estructura podrida que lo sostenía. Una madre sirviendo a la pareja incestuosa. Un pueblo venerando al monstruo. Tomó las fotos, una tras otra. El clic del obturador era un sonido minúsculo en la inmensidad de la noche. Un grito silencioso de protesta. Sabía que esas imágenes eran dinamita, pero también sabía que sacarlas de allí sería casi imposible. Cuando el último aldeano se fue, Ismael se acercó a Sofía. Le acarició la mejilla. Ella no reaccionó. Permaneció inmóvil como una muñeca de porcelana. Él le susurró algo al oído. Ella asintió lentamente. Luego, él la tomó de la mano y la condujo escaleras arriba, hacia la oscuridad. Elena, la madre, se quedó abajo, recogiendo los vasos, limpiando las ofrendas, moviéndose como un fantasma en su propia casa, en su propia tragedia. Damián se quedó allí, oculto, durante lo que pareció una eternidad. El frío de la selva se le metía en los huesos, pero no era un frío físico, era el frío del alma, el frío que emana de la ausencia total de humanidad. De repente, escuchó un ruido a su espalda. Se giró de golpe. Una figura estaba parada a pocos metros. Era un anciano del pueblo, uno que no había visto en la procesión. Llevaba un sombrero de paja y su rostro era un mapa de arrugas. Damián no se movió. Esperó el ataque, el grito, pero el anciano solo lo miró, y en sus ojos no había hostilidad. Había una tristeza infinita. Usted no debería estar aquí, susurró el viejo. Lo van a matar si lo encuentran. Tengo que contar esto, respondió Damián con la voz rota. El mundo tiene que saberlo. El anciano negó con la cabeza lentamente. El mundo no quiere saber, dijo. El mundo prefiere no mirar. Se acercó un paso más. Esto no empezó con Sofía, susurró. Ismael, él ya había hecho esto antes. Con Elena. Cuando ella tenía la misma edad que su hija ahora. Una arcada subió por la garganta de Damián. El sabor metálico del miedo se mezcló con el amargor de la bilis. Se apoyó contra el árbol, sintiendo la corteza áspera contra su espalda. El universo se había reducido a ese punto, a la revelación monstruosa de un anciano en medio de la selva. No era un solo acto de depravación. Era un sistema, una tradición, una herencia de horror que pasaba de madre a hija. El anciano metió una mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño. Se lo tendió a Damián. Elena me lo dio hace años. Me pidió que lo guardara, que esperara a alguien con el valor de escuchar. Damián desarrolló el paño. Dentro había un pequeño diario. La tapa estaba desgastada. Las páginas amarillentas.
La caligrafía era infantil, temblorosa. Era el diario de Elena, el testimonio de la primera boda prohibida. Damián sostuvo el diario entre sus manos. Sentía el peso de la historia. No era solo papel, era carne desgarrada. Eran gritos que nunca llegaron a ser escuchados. Se retiró a su coche. Su cuerpo temblaba. La selva parecía apretar su garganta. Las hojas crujían vigilantes. El sudor era frío. El miedo absoluto. Abrió el diario bajo la luz tenue del habitáculo. Las primeras palabras casi no se distinguían. Hasta la tinta parecía querer huir. Pero Damián leyó. Hoy mamá lloró. Dice que Ismael vendrá por mí. No sé por qué. La casa huele a maíz página tras página. Fragmentos, no historias completas. Diminutos trozos de sufrimiento. Don Ismael vino de noche. Tocó la puerta 3 veces. Mamá no quiso abrir. Gritó. Él entró igual. Las palabras caían como cuchillas. Las frases eran espinas. Elena tenía 14 años. Era niña. Era hermana. Era presa. Damián pasó la página con manos temblorosas. Cada hoja era una herida abierta. Cada letra, una confesión desangrada. Me llevaron a la iglesia. No hubo fiesta. Solo Ismael y mamá. Me pusieron un velo viejo. Dijeron que debía obedecer. Un grito interno se ahogaba en la garganta de Damián. El corazón le latía tan fuerte que dolía. Paró. Respiró. No podía seguir. El mundo giraba sin sentido. La historia no era un accidente, era una sentencia. Una condena rota en generaciones. Afuera, la noche se hacía más densa. Los bichos cantaban su letanía. El frío crecía. Damián cerró el diario. Se irguió. Debía huir, pero no podía. La selva lo abrazaba, lo castigaba. Al amanecer, regresó a la tienda del pueblo. Entró. Olía a polvo y a sudor. El silencio era filo. El hombre del machete estaba allí. Lo miró sin pestañear. ¿Qué quiere ahora? Damián tragó saliva. Quiero hablar con Elena. Un zumbido en el aire. El machete rozó la mesa. Ella no habla con forasteros. Damián sacó el diario. Lo puso sobre la mesa. El hombre lo miró. Lo tocó con la punta del machete. Sonrió sin alegría. La verdad no sirve aquí. Solo sirve el miedo. El silencio volvió. Damián no se movió. Otro hombre entró, más joven. Narró la voz grave. Déjalo que vea, Elena. No va a cambiar nada. Damián fue llevado a la casa de los Moreno. Las tablas del suelo crujían. El aire apestaba a tole frío. Elena apareció, lenta, ojos hundidos, manos con grietas. Se sentó frente a Damián. Apenas lo miró. La sombra cubría medio rostro. ¿Por qué vuelve la historia?, preguntó ella. Damián mostró el diario. Elena lo reconoció. No lloró, solo apretó los labios. La historia nunca se va, solo cambia de cuerpos. La voz era un susurro, un eco mudo. Damián intentó grabar la conversación. Elena lo detuvo con la mirada. No sirve. Aquí solo hay silencio. La gente olvida rápido. Nadie pelea contra Ismael. Nadie pelea contra la sangre. Un dolor punzante cruzó el pecho de Damián. El sistema había fallado. No había ley ni juicio. Solo sobreviven los que callan. ¿Por qué aceptó la boda de Sofía?, murmuró. Elena bajó la cabeza. Las manos temblaban. Porque no tenía elección. Porque el mundo no escucha. Porque el mundo archiva los gritos. El silencio se hizo absoluto. Se oía el crujir de un ratón en la pared. Elena se levantó. Cuente lo que quiera. Al final, todo será polvo. Damián tenía lágrimas en los ojos. No podía hablar. No podía moverse. Salió de la casa. El aire era más denso. Se sentía aplastado por la historia. Por la complicidad. El pueblo lo miraba desde lejos. Un niño jugaba con piedras.
Una mujer lavaba ropa, ajena a todo. La vida seguía como siempre. La tragedia era rutina. Damián volvió al coche, encendió la grabadora. Hoy entendí lo que llaman sistema. No es una oficina, no son papeles, es una pared invisible. Una muralla de indiferencia dio marcha detrás. Su mente giraba. Recordó el rostro de Sofía, vacío. Elena resignada. El hombre del machete, vigilante. El sistema no era el gobierno, no era la ley, era el pueblo mismo, celebrando el horror, aplaudiendo la condena. Suspiró. Buscó señal en el teléfono. Nada. Solo la selva. Regresó a Xalapa. El viaje fue largo, silencioso. Los pensamientos eran cuchillas. La historia era un veneno lento. Al llegar a la ciudad, fue directo a la redacción. La luz blanca lo cegó. Los colegas lo miraban con curiosidad. Damián soltó el diario sobre el escritorio. Alguien lo abrió. Leyó. Nadie dijo nada. El silencio era igual que en el pueblo. Solicitó hablar con el director. Esperó. Las manos sudaban. El director apareció, cansado, con la corbata floja y los ojos rojos de fatiga. Damián explicó todo. Mostró las fotos, los audios, el diario. El director miró los papeles como quien observa basura. Esto es delicado, Damián. Hay que hacerlo bien silencio. Lo mejor sería que lo entregue a las autoridades. Damián sintió rabia. Fría. Ya fui a la fiscalía. Me dijeron que eso no es asunto suyo, que llene el formato G21. El director bostezó. Así es el sistema. Hay reglas, protocolos, temas delicados. Se alejó. La puerta se cerró suavemente. El sonido fue una sentencia. Damián se quedó solo. El diario en sus manos, el horror en la garganta. El sistema había fallado. La historia sería otra carpeta, otro archivo que nadie leería. Paró. Respiró hondo. La piel se erizó. Sintió las lágrimas calientes. Una pausa. Oscura, pesada, vacía. Damián salió de la oficina del director. El pasillo parecía más largo, más oscuro. Las luces fluorescentes zumbaban. Un sonido enfermo. Sus colegas lo evitaron. Bajaron la mirada. Teclearon con una urgencia repentina. Nadie quería tocar la lepra. Nadie quería acercarse al hombre que había traído un trozo de infierno a la redacción. El diario de Elena pesaba en su mano. Una bomba de tiempo que nadie quería activar. Sintió el impulso de gritar, de romper algo, de arrojar el diario contra la pared y ver las páginas esparcirse como cenizas. Pero no lo hizo. El grito murió en su garganta. Se convirtió en un nudo amargo, frío. Se sentó en su escritorio. El monitor parpadeaba. Un correo. Del director. Asunto. Próximos pasos. Damián, entiendo tu pasión. Pero debemos ser profesionales. El material que trajiste es grave, pero no está verificado. No podemos publicar basándonos en el diario de una persona posiblemente inestable y unas fotos borrosas. He agendado una cita para ti mañana a las 10 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el licenciado Rivas. Es lo correcto. Deja que las instituciones hagan su trabajo. Mientras tanto, necesito que cubras la inauguración del nuevo centro comercial. Gracias. La sangre le subió a la cabeza. Un calor furioso. La inauguración de un centro comercial. El mundo ardía, y ellos querían que escribiera sobre escaleras eléctricas y ofertas de apertura. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El aire se sentía espeso, como lodo. El sistema no solo archivaba el horror, lo ignoraba activamente. Lo tapaba con capas de normalidad brillante y estúpida. La Comisión de Derechos Humanos. Quizás. Una última esperanza. Un hilo delgado al que aferrarse.
Esa noche no durmió. Releyó el diario de Elena una y otra vez. Cada palabra era un clavo. Hoy Ismael me trajo un vestido. Es rojo. Dijo que a las esposas les gusta el rojo. Mi mamá quemó el vestido en el fogón. Ismael le pegó, no con la mano, con el cinturón. Yo me puse a llorar. Él me dijo que las esposas no lloran, que aguantan. Damián cerró los ojos. Podía oler el humo. Podía sentir el ardor de las lágrimas de Elena. La historia no era abstracta, estaba viva. Respiraba en esas páginas amarillentas. Sofía nació en un día de lluvia. Ismael no la quiso ver. Dijo que las hijas no sirven para el campo, que solo traen problemas. Mamá la abrazó muy fuerte. Le cantó una canción de cuna, la misma que me cantaba a mí. La misma canción de cuna, el mismo destino, el ciclo. El veneno pasaba de una generación a la siguiente, y el mundo miraba hacia otro lado. A la mañana siguiente, Damián fue a la comisión, un edificio de concreto y vidrio, frío, impersonal. El aire acondicionado era un siseo constante. Olía a limpiador de pisos y a desesperanza. Una secretaria con una sonrisa pintada le pidió que esperara. El licenciado Rivas está en una llamada importante. Damián esperó. 10 minutos, 20, una hora. Vio a otras personas esperando. Una madre con un niño en brazos. Un anciano con un fajo de papeles. Todos con la misma mirada. Una mezcla de súplica y agotamiento. Eran los náufragos del sistema, buscando una tabla a la que aferrarse en un mar de indiferencia. Finalmente, la puerta se abrió. El licenciado lo verá ahora. La oficina de Rivas era grande. Una pared entera era una ventana con vista a la ciudad. Libros de leyes encuadernados en piel adornaban los estantes. Todo gritaba importancia. Todo gritaba distancia. Rivas era un hombre de unos 50 años. Traje impecable, manos cuidadas. No se levantó. Señaló una silla frente a su escritorio. Damián, ¿verdad? El periodista. Su voz era suave, aterciopelada. La voz de un hombre acostumbrado a calmar, a desactivar. Damián explicó todo. De nuevo. La llamada. El viaje, el pueblo, la boda, Sofía, Elena, Ismael. Puso las fotos y el diario sobre el escritorio de caoba. Rivas escuchó sin interrumpir. Asentía de vez en cuando. Su rostro era una máscara de empatía profesional. No había nada detrás de sus ojos. Cuando Damián terminó, Rivas juntó las yemas de sus dedos. Formó un triángulo perfecto. Miró por la ventana. Es una historia terrible, dijo. Verdaderamente espeluznante. Hizo una pausa. El silencio se estiró. Sin embargo, continuó, volviendo su mirada a Damián. Nuestro mandato es limitado. Tomó una de las fotos, la de Sofía en el vestido de novia. La miró como un entomólogo mira un insecto. Aquí veo a una joven en lo que parece ser una ceremonia. ¿Cómo podemos estar seguros de su edad? ¿O de que no está allí por su propia voluntad? Los usos y costumbres en las comunidades indígenas son complejos. Usos y costumbres. La excusa perfecta. El agujero negro burocrático donde la justicia iba a morir. Tiene 16 años, exclamó Damián, incapaz de contenerse. Su tío se casó con ella, y antes con su madre. Rivas no se inmutó. Su calma era una pared de hielo, alegaciones, muy serias, sin duda. Pero sin pruebas contundentes, son solo eso, alegaciones. Empujó el diario de vuelta hacia Damián con la punta de un dedo. Como si estuviera contaminado. Esto es un documento personal. No tiene validez legal. Podría ser ficción, el producto de una mente perturbada. Damián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire en la oficina se sentía delgado, irrespirable.
Le temblaban las manos. Un sabor amargo, como de metal oxidado, le llenó la boca. «¿Entonces no van a hacer nada?», susurró. Rivas se reclinó en su silla de cuero. El suave crujido del material fue el único sonido. «Haremos lo que nos corresponde», dijo. «Abriremos un expediente. El número es el CNDH-VER-2025-784B. Iniciaremos una investigación preliminar. Solicitaremos informes a las autoridades municipales. Es un proceso. Un proceso. La palabra era un sedante. Una forma de decir, lo enterraremos bajo una montaña de papel. Rivas se levantó. La audiencia había terminado. «Le recomiendo que no publique nada por ahora, señor Mendoza. Podría entorpecer nuestra investigación y podría exponerse a una demanda por difamación por parte del señor Moreno». Extendió la mano. Damián no la tomó. Se levantó y recogió sus cosas. El diario, las fotos, se sentían sucios ahora, contaminados por el cinismo de esa oficina. Cuando llegó a la puerta, Rivas habló de nuevo. «Y Damián, la próxima vez, traiga el formato de queja debidamente llenado, el F-14. Ahorra mucho tiempo». La puerta se cerró. El clic fue definitivo, como el de una celda. Damián se quedó en el pasillo, inmóvil. El número del expediente resonaba en su cabeza. 784B. Sofía ya no era una niña, era un número. Elena ya no era una víctima, era un archivo. Su tragedia había sido clasificada, ordenada, burocratizada hasta la muerte. Salió del edificio. La luz del sol lo hirió en los ojos. La ciudad bullía de vida. Coches, gente, ruido. Un mundo indiferente que seguía girando. Nadie sabía nada del despertar. A nadie le importaba. Damián caminó sin rumbo. Durante horas, las calles se difuminaban. Las caras eran manchas. Solo sentía una rabia fría y profunda. Y una impotencia que lo ahogaba. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente. Su función no era impartir justicia. Era mantener el status quo, protegerse a sí mismo, mantener los horrores bien escondidos, lejos de la vista, lejos de la conciencia. Se detuvo en un parque. Se sentó en una banca, abrió el diario de Elena una vez más, buscó una razón para seguir, una chispa, algo, y la encontró. En la última página, escrita con una letra más firme, más adulta. «Hoy vi a mi Sofía. Tiene los mismos ojos que yo tenía antes. Ismael la mira como me miraba a mí. Yo no pude escapar, pero ella sí lo hará. Alguien tiene que venir. Alguien tiene que escuchar. No pueden ganar para siempre. La noche no puede durar para siempre. La noche no puede durar para siempre». Damián cerró el diario. Las palabras de Elena eran una brasa en medio del frío. Una promesa. Las instituciones le habían fallado. El periodismo le había fallado. Pero no podía rendirse. Le debía a Elena. Le debía a Sofía. Sacó su teléfono. Buscó un nombre en sus contactos. Un nombre que no había usado en años. Adriana Volpi. Una periodista italiana freelance, radical, temeraria, especializada en publicar las historias que nadie más se atrevía a tocar. La había conocido en un taller sobre periodismo de riesgo. La llamó. La llamada se conectó a un número internacional. Sonó una vez, 2 veces. «Volpi», respondió una voz de mujer, ronca, directa. «Adriana, soy Damián Mendoza, de México». Hubo una pausa. «El chico de Veracruz, el que creía que podía cambiar el mundo con una pluma. ¿Qué quieres? Espero que no sea dinero». «Quiero darte una historia», dijo Damián. «La historia que me va a costar la vida si la publico aquí». Otra pausa.
más larga. Damián podía escuchar el sonido de un teclado al fondo. «Te escucho», dijo Adriana. Y Damián habló. Contó todo, sin adornos, la cruda y podrida verdad. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Mándame todo lo que tengas», dijo Adriana finalmente. «Fotos, audios, el diario escaneado. Súbelo a un servidor encriptado. Te mandaré el enlace». «¿Lo publicarás?», Damián preguntó, con el corazón en un puño. Adriana se rió. Una risa seca, sin humor. «Publicarlo es la parte fácil, chico. Lo difícil es lo que viene después. ¿Estás listo para eso?». Damián miró el cielo de Veracruz, gris, plomizo. Pensó en Sofía, en su rostro vacío, en la promesa de Elena. «Estoy listo», dijo. Colgó el teléfono. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. No era una esperanza cálida. Era fría, afilada, como la hoja de un cuchillo. Si el sistema no quería escuchar, lo obligaría. Iba a prenderle fuego al silencio. Iba a hacer que el mundo entero mirara hacia el despertar. Incluso si eso significaba que él también ardería en el proceso. El artículo salió una semana después, publicado simultáneamente en 5 idiomas, en un consorcio de medios de investigación independientes. La cara de Sofía estaba en todas partes. El titular era simple, brutal. «La boda prohibida de Veracruz, el pueblo que celebra el incesto». El infierno se desató. Las primeras 24 horas fueron un caos. El gobierno de Veracruz emitió un comunicado, negándolo todo. Hablaban de noticias falsas, de un ataque coordinado para desprestigiar al Estado. Decían que el despertar no existía en los registros oficiales, pero las fotos estaban ahí. Los extractos del diario estaban ahí. La verdad era una mancha de aceite que se extendía sin control. El director del periódico de Damián lo despidió. Por conducta no profesional y violar la política editorial. Un sacrificio para calmar a los patrocinadores. El licenciado Rivas, de la Comisión de Derechos Humanos, dio una conferencia de prensa. Dijo que la investigación estaba en curso, que se llegarían a las últimas consecuencias. Sus palabras sonaban huecas, falsas, el sonido de un hombre tratando de correr delante de una avalancha. Las redes sociales explotaron. El hashtag número Veracruz Incesto se hizo tendencia mundial. La gente estaba horrorizada, furiosa, exigían acción. Exigían justicia. La presión se volvió insostenible. El gobierno federal tuvo que intervenir. Pero la intervención no fue lo que Damián esperaba. No fue un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. No fue una operación para rescatar a Sofía. Fue la Marina. 2 helicópteros artillados sobrevolaron el despertar al amanecer. Decenas de soldados descendieron en sogas. Entraron al pueblo disparando. No era un rescate. Era una invasión. Una operación de limpieza, diseñada para borrar el problema, no para solucionarlo. Damián vio las imágenes en la televisión, desde la habitación de un hotel barato donde se escondía. Su corazón se hizo un nudo de hielo. Los periodistas locales transmitían desde la distancia. No los dejaban acercarse. Solo se escuchaban disparos, gritos, el sonido del caos. ¿Qué estaba pasando con Sofía? ¿Y con Elena? ¿Y con Ismael? Horas después, el gobierno dio una declaración. En un operativo contra el crimen organizado en una zona remota de Veracruz, el líder de una célula criminal, Ismael Moreno, fue abatido tras resistirse al arresto. Se liberó a una menor que mantenía secuestrada. Liberada. ¡Qué palabra tan vacía! Las imágenes mostraban a Sofía,
La subían a un helicóptero. Estaba envuelta en una manta. Su rostro, el mismo. Un lienzo en blanco. No miraba a la cámara. No miraba a nadie. Solo miraba al vacío. Y de Elena no se dijo nada, como si nunca hubiera existido. Damián apagó la televisión. El silencio en la habitación era ensordecedor. Había ganado. Había expuesto la verdad. El mundo entero sabía lo que pasaba en el despertar. Pero la victoria tenía el sabor de la ceniza, el sabor de la muerte. Había destruido el pueblo. Había provocado la muerte de Ismael. Y no sabía qué había sido de Elena. Había liberado a Sofía. Pero, ¿a qué? ¿A un orfanato del gobierno? ¿A otro sistema que la trituraría de una forma diferente? Se sentó en el borde de la cama. El peso de las consecuencias lo aplastaba. Había encendido una cerilla en un polvorín, y la explosión lo había arrasado todo. Lo bueno y lo malo. Sin distinción. El horror del despertar no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. Se había vuelto oficial. Se había vuelto mediático. Pero el dolor de Sofía seguía ahí, silencioso, intacto. El sistema no había sido derrotado. Había mutado. Había absorbido la tragedia y la había convertido en un espectáculo. Un titular de noticias de 24 horas. Mañana sería olvidado. Reemplazado por otro escándalo, otra indignación fugaz. Y Sofía seguiría perdida, sola, atrapada en una nueva clase de silencio. Esta no es una historia con un final feliz, porque en la realidad prohibida, los finales felices son un lujo que no existe. Es una historia sobre el ruido y la furia, y sobre el silencio que viene después. El silencio donde las verdaderas víctimas siguen gritando, aunque ya nadie las escuche. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.